Buenas noches, soy Mauricio Quiero Saber, Mauricio Altamirano, transmitiendo para ustedes este 23 de octubre a las 8:44, 23 de octubre de 2020. Tuvimos al principio pues unos fallos con la señal, así que tuvimos que desconectar YouTube. Voy a compartir el día de ahora un tema que ha sido polémico, y lo estoy retomando a raíz de lo que el Papa dijo al día de ayer, creo que fue el día de ayer, sobre la inclusión gay en la familia, etcétera, que ha despertado mucha polémica, más que todo en el mundo católico, en el mundo religioso cristiano. Voy a tocar este tema yo personalmente porque es un tema polémico, es un tema morboso, y yo personalmente me he cuestionado mucho este tema del matrimonio gay. Me he cuestionado mucho el tema de la adopción de un niño por parte de un matrimonio gay. Y quiero que lo veamos el día de ahora bajo los puntos de vista de la moral, de la rectitud, de la espiritualidad y un poco de la religión. Cuando hablo de la rectitud, vamos a definir por rectitud el respeto absoluto y total a absolutamente todo aquello que nos rodea. Porque la moral también se define como parte de las costumbres, y hay costumbres que en un lugar son de una forma y en otro de otra. Y también por la visión que se tiene del bien o del mal. Hay cosas que en un lugar son buenas y en otras son malas, y incluso en el tiempo han sido primero malas, después buenas y viceversa. Es importante, aunque el tema es muy educativo y respetuoso, si hay niños, como dice, bueno, yo lo veía de pequeño, los padres de familia son responsables de que sus hijos permanezcan en sintonía de este programa. Es un programa educativo, no se va a tratar con vulgaridad ni con irrespeto, pero pues lo digo anticipadamente, ¿sí? Recuerden enviar sus saludos, de dónde envían el saludo. Dice Alberto Manzanares, buenas noches. Aníbal Martel, buenas noches. Dice también Namasté. Saludos cordiales desde Jutiapa, Cabañas, excelente, muchas gracias. A la gente que me ve en Instagram, recuerden que el programa ahí dura 1 hora y después se corta automáticamente. Ok, personalmente el tema de la homosexualidad es un tema que respeto, pero no me identifico con él. Pero no por eso voy a condenar, ni voy a ver de menos a las personas gays. Porque considero que son seres humanos y que sienten igual que como sentimos todos los seres humanos, y por tanto merecen respeto. No se les puede negar sus derechos, ni se les puede negar su felicidad tampoco. Buenas noches desde Los Ángeles, California. Quiero comenzar esto donde es en Facebook. Lilian Sorto, buenas noches, dice desde Los Ángeles, California. Buenas noches, bendiciones, Roxana Álvarez, muchas gracias. Quiero comenzar comentando, yo tuve un compañero de clases que era gay. Era muy evidente. Después él lo comentó. Saludos desde Soyapango para Jorge Salguero Alemán. Richard Castaneda, buenas noches, saludos. Bueno, este muchacho era muy obvio que era gay. Y pues ya todos sabíamos. Un día él dijo que era gay y bueno, se le aceptó y pues todo en orden. Este muchacho comentó que él tomaba hormonas para que se le desarrollara busto. Y era un muchacho que tenía problemas bien fuertes de discriminación. Él mismo tenía conflictos internos por su situación, por su condición, etc. Pasó el tiempo y él se fue feminizando porque tomaba hormonas hasta que se operó.
y se hizo transgénero, que entiendo que son las personas que se mutilan, no sé si es la palabra correcta, sus genitales para convertirse en el otro sexo. Desde San Francisco Menéndez, Eduardo Medina, saludos. Blood Canon, ok. Dice, ¿qué tan cierto será que la ONU está detrás de todo esto? Gracias, Blood Canon, por su pregunta. Les pido que envíen sus preguntas siempre sobre el tema, por favor, para irlas retomando. Entonces, este muchacho se hizo transgénero, se hizo mujer porque se quitó sus genitales masculinos, se hizo genitales femeninos. Pero en el transcurso de todo esto, este muchacho se quiso suicidar 4 veces, hasta que por fin se le hizo. Murió de un infarto. Entiendo que fue a raíz de todo lo que él trató de hacer para suicidarse. Fue algo triste, fue impactante, fue triste conocer y escuchar su historia. Entonces pienso que estos temas pueden ayudarnos a todos a abrir un poquito la mente, a entender y compartir, en este caso, este cuestionamiento que yo he tenido con ustedes. Saludos desde Nueva York, José Álvarez. Es un tema bien espinoso, es correcto. Reasignación de sexo se llama ahora. Oh, bueno, Alberto Manzanares, gracias. Joel Zelaya, saludos desde Los Ángeles, gracias. Ok, efectivamente es un tema muy escabroso. Voy a tocar a decir algunas palabras. Por favor, les pido que no se emocionen, esperen a escuchar la explicación. No hablo en términos discriminativos, sino que porque es el tema que vamos a tocar. ¿Sí? Así que envíen sus preguntas, por favor, porque lo vamos a retocar y vamos a comenzar. Algo iba a decir, se me fue. Perdón. Quienes quieran hacer sus consultas lo pueden hacer a través de las redes sociales, como Mauricio Quiero Saber, o a mi WhatsApp al 503-7408-3962. Recuerden que estas consultas que doy son mi trabajo y por tal motivo pues no pueden ser gratuitas. Yo no sé si ustedes se han fijado o lo saben, que este tema de la homosexualidad tiene que ver mucho con la idiosincrasia o el conjunto de creencias que hay en diferentes culturas y que ha habido en diferentes culturas a través del tiempo. Por ejemplo, en Escocia los hombres usan faldas y no por eso son homosexuales. Aquí un hombre lo ven con falda y pues inmediatamente es tildado de esa manera. Los piratas usaban maquillaje y usaban aritos. Ahora ya muchísimos hombres usan aritos. Eso creo que se comenzó allá por 1990, 1980. Antes era exclusivo de las mujeres, hoy ya no. Los egipcios también se maquillaban. Y fíjense qué interesante esto que voy a decir. Los sacerdotes, sus trajes es un vestido, que se le llama sotana, pero es un vestido. Pero no se le ve directamente como homosexual porque es parte de un conjunto de creencias ya preestablecido en la mente de las personas. Los samuráis usan trajes que parecen vestidos y tampoco se les ve como mujer ni se les tacha como tales. Los hombres actualmente se están comenzando a pintar las uñas, a maquillar las uñas. Uno de ellos es Chris Hemsworth, que es el artista que hace el personaje de Thor en los Avengers. Yo vi la foto donde él salía con las uñas pintadas de rojo, le preguntaron que por qué lo hacía y dijo él que era para romper estereotipos. ¿Sí? Que la gente tiene muchos conceptos discriminativos en la mente. Rafael Antonio Alvarado dice aquí siempre pendiente de sus transmisiones. Muchas gracias. Ok, entonces todo esto de la homosexualidad depende mucho de la idiosincrasia, como les decía. En otros países la homosexualidad es aceptada con mucha más facilidad porque por ser países más desarrollados, la religión no tiene una incidencia tan grande como la tienen los países subdesarrollados como el nuestro o en desarrollo, como les quieran decir. Para poder entender lo que vamos a comenzar a tocar en un momento a través del tarot, para entender el trasfondo de la homosexualidad,
de la discriminación y de la condena sobre la homosexualidad, hay que entrar en la religión, obligadamente, porque esta discriminación a la homosexualidad es una consecuencia de la religión. No es una consecuencia social, no es una consecuencia de la civilización, no es una consecuencia del desarrollo tampoco. Y entrando, bueno, si ustedes se fijan, las personas que más discriminan la homosexualidad son las personas religiosas. Por eso es necesario tocarlo desde ese punto. Y para poder entender el trasfondo de la discriminación de la homosexualidad, hay que hablar del infierno. ¿Sí? ¿Por qué del infierno? Primero vamos a entender qué es el infierno. El infierno se le ha conocido de muchas maneras, se le ha definido de muchas maneras. La definición etimológica de infierno significa lo inferior, lo que está abajo. Esa es una. Dos, se le ha dicho infierno al donde los muertos, entre comillas obviamente, viven, que se les entierra, están a tantos metros bajo la tierra, y esa ciudad de muertos es el infierno. También se le ha dicho infierno al centro de la tierra. Esto está relacionado con el libro de Dante, que en la Gnosis se dice que Virgilio era el maestro de Dante Alighieri y que él bajó en el astral y que en el centro de la tierra estaba el infierno. Eso es mentira. Yo he salido en astral, lo he verificado y no es cierto. También vamos a la que está más cercana al problema de la discriminación. El ser humano tiene una, ¿cómo se dice esto? Sincronía con el universo. Y muchas cosas del universo están reflejadas en nosotros. Entonces, vamos a entender ese lugar de fuego eterno. Vamos a hacer dos acápites, dos acepciones, dos definiciones para entenderlo. El fuego purifica. Cuando ustedes quieren tomar agua y está sucia, la soplan, la ponen debajo de un árbol, la tiran desde un edificio, le hacen un ritual. Nada de eso. Lo que hacen es que la ponen al fuego porque el fuego va a purificar el agua. Entonces, el sentido del fuego del infierno es la purificación. Ese es el significado metafórico, real del infierno. Entonces, para poder trascender, primero hay que entrar al infierno, es decir, purificar el alma. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra definición que es la que vamos a tomar para el tema de infierno. El infierno es el conjunto de demonios que cada persona tiene dentro de sí. El religioso dice, ay, es que el diablo me tentó, que el diablo se me va a meter. El diablo no se le va a meter nunca, el diablo ya lo tiene adentro. ¿Por qué? Esas personas que odian, que discriminan, que son racistas, que son sexistas, que son abusadores, psicópatas, asesinos, delincuentes, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas actitudes del ser humano son expresiones del ego o expresiones de los demonios internos. Es lo mismo. Pues ese conjunto de demonios es a lo que se le llama infierno también. Y dentro de las correspondencias, vamos a decirlo de esta manera porque estamos hablando desde un punto de vista místico, no real. El infierno en el ser humano está ubicado en el intestino grueso, ¿sí? Ahí donde están las heces. Las heces es lo mismo que los demonios, porque es lo más sucio, es lo podrido, lo arruinado, lo perverso, etc. ¿Sí? Entonces, el problema que se habla en la Biblia de la homosexualidad es que el semen que es vida, el semen que místicamente es el Cristo
o el Cristos no puede derramarse donde están las heces. Eso es todo el problema y la raíz de la condena de la homosexualidad. Eso es todo, no hay más. Entonces, de aquí vienen una serie de cuestionamientos, ¿sí? Porque entonces, si el semen que es vida no puede entrar al infierno, el Cristo no puede estar en el infierno, el Cristo tiene que estar en el cielo, y el cielo es la cabeza. Esto es de la gnosis. El semen en la gnosis se transmuta y no se eyacula. ¿Por qué? Porque se dice en la gnosis que en psicología se llama la conciencia, si no me equivoco. Creo que no hemos llegado ahí todavía, Blood Canon. Entonces, el semen, en el acto sexual, se hacen mantras y se hace una serie de cosas a una hora determinada, hombre y mujer. Entonces, como no hay eyaculación, llega un momento en que el músculo, el pene, se cansa y se agota y la erección termina. Entonces, se cree que todos esos vapores seminales, porque el líquido seminal se convierte en vapor de acuerdo a la gnosis y sube por los canales del sistema nervioso, ida y pingala, hasta llegar al cerebro, y eso va creando los cuerpos lunares, los cuerpos solares, y con esos cuerpos solares se llega a la inmortalidad, pero eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Víctor, no me acuerdo el apellido, pero él se autodenominó Samael Aun Weor, dijo que fue el que trajo esta enseñanza, dijo que eso daba inmortalidad, y él murió. Y después de él no ha habido absolutamente nadie que haya alcanzado la inmortalidad. Bueno, hay cosas que no voy a decir porque se van muy afuera del tema y son demasiado elevadas, pero no hay nadie. Bueno, si hay alguien, me gustaría que me diga que es inmortal, que ha creado sus cuerpos solares y que es eterno, me encantaría que me lo dijera. No lo hago como un desafío, sino que como un dato que puede agregar a alguien. Pero después de él no hubo nadie, ni siquiera él como fundador y maestro alcanzó los cuerpos solares. Y él mismo dijo, y ante los hechos nos rendimos. Quiere decir que eso es falso. Lo que sí es cierto, que el no eyacular mantiene la fuerza en el hombre, eso es cierto, pero eso no le va a dar vida eterna. Y eso tiene que ver en parte, con la cábala, con la manzana del paraíso, etcétera, etcétera. Entonces, eso es en el fondo el problema de donde se basa la discriminación de la homosexualidad entre hombre y hombre. Si ustedes se fijan, la Biblia discrimina el ayuntamiento, creo que es la palabra que usa en el Levítico, el ayuntamiento entre dos hombres, pero entre dos mujeres no, porque ahí no hay semen. Entonces viene una serie de cuestionamientos que uno puede decir, bueno, pero si dos hombres tienen sexo y no hay eyaculación, entonces no tiene por qué haber un problema ante la religión y ante la Biblia. Lo que pasa es que no lo dicen, y no lo dicen en parte porque no les conviene y en otra porque no lo saben, no lo entienden, ¿sí? Entonces es importante entender eso. Ahora, vamos a definir la homosexualidad para hablar el mismo término, ustedes y yo, como el amor, la atracción y la relación amorosa entre dos personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque se han hecho experimentos científicos, investigaciones. Esto es de hace años ya. No les puedo decir quién lo hizo porque fue hace demasiado tiempo, pero si está en internet, pues a lo mejor lo pueden encontrar. Ernesto Romero, y cuando el hombre le hace el sexo anal a una mujer, ¿qué pasa? Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a entrar en materia, porque son varias preguntas que quiero compartir con ustedes, que las vamos a ir desarrollando. Estas investigaciones le taparon los ojos, le vendaron los ojos a un hombre y lo acarició a una mujer. Él no sabía quién era. Y le preguntaban si sentía placer. Y el hombre dijo que sí sentía placer. Incluso creo que hubo caricias eróticas y hubo una excitación en el hombre con esta mujer.
el hombre era heterosexual. Después hubo el mismo experimento, pero hecho por otro hombre. El hombre no sabía que era otro hombre. Él creía que era la mujer. Y sintió exactamente lo mismo. Quiere decir que no podemos determinar como homosexual a una persona que siente placer, de acuerdo, estoy basándome en un experimento científico, no son pilas mías ni inventos. No se puede determinar como sexual a un hombre o a una mujer por experimentar placer ante la caricia de otra persona de su mismo sexo, en base a este experimento científico. Como repito, no son inventos míos. Y bueno, así hay una serie de cosas que no quiero profundizar demasiado porque el tema se hace demasiado largo y pues tampoco quiero abusar de su tiempo. Entonces, la primera pregunta ante esto es la primera pregunta que yo me hice ante este problema fue, realmente el problema de que la religión, los religiosos, la sociedad con una raíz en la religión no acepta a la homosexualidad tiene que ver con las relaciones sexuales por el ano y las heces. Entonces, veamos qué nos dice el tarot. Ok. Bueno, ¿cuántas parejas? Aquí está lo que me preguntaban, no recuerdo el nombre. ¿Cuántas parejas, hombre y mujer, heterosexuales, tienen o han tenido alguna vez en su vida sexo anal? Es una gran cantidad de parejas heterosexuales, hombre y mujer, que han tenido relaciones sexuales anales. Entonces, la homosexualidad no se puede enmarcar a una relación sexual anal, o sodomía creo que se le llama eso. ¿Es cierto esto? Creo que muchos de ustedes pueden responder que esto es cierto. ¿Sí? No es ese el problema, entonces, ¿sí? Porque el heterosexual tiene las mismas prácticas sexuales que los homosexuales, con la diferencia, es decir, a través del ano y con las heces. Aunque el heterosexual lo hace con una mujer, el homosexual lo hace con un hombre, en el caso de los hombres, las mujeres no, porque no es la misma manera en la que el homosexual obtiene la sexualidad que la mujer. Hago pues esa aclaración que creo que la entienden, es evidente y obvio. Entonces, probablemente me pregunte alguna persona, y ante lo que dijo, de lo que dice la Biblia, del semen, del Cristo, del infierno, etc., ¿es bueno o es malo? Personalmente, dentro de mi práctica oculta, mística, ocultista, de la ciencia sagrada, no es correcto la eyaculación del semen adentro del ano, del intestino, no es correcto. Pero al final esto va a depender del nivel de conciencia de las personas. Hay gente que lo místico, lo sagrado no les interesa, no les importa, les da exactamente lo mismo. Entonces no va a tener sentido para esas personas. Pero para aquellos que les importa la pureza de su energía, entonces es mejor que no haya eyaculación seminal dentro del intestino. Entonces, la siguiente pregunta que yo me hice fue, ¿el cuerpo es un templo? ¿Sí? Entonces, ¿es por eso que está prohibida la homosexualidad? Bueno, veamos qué dice el tarot. ¿El cuerpo es un templo? Ciertamente que es un templo. Por supuesto que es un templo, claro que sí. Y este templo, entre más sano está, tiene más vida, tiene más salud, tiene más energía, más vitalidad, más pureza, etc.
Pero el que se emborracha, la persona que critica, el que odia, ensucia su templo, ¿sí? Quienes ven las series estas de narcos, ensucian su templo. ¿Y por qué van a decir? Pasen ustedes viendo una serie de narcos todas las noches antes de dormirse y díganme lo que sueñan o díganme con la aflicción que se acuestan al momento de ir a la cama. ¿Por qué? Porque están sucios. Ha habido una gran suciedad, ¿sí? El que se enoja todo el tiempo, el neurótico, el depresivo, ensucia su templo también. El que fornica, hombre o mujer heterosexual, el que tiene un montón de parejas y tiene amantes, casado o no, es decir, que es uno y otro y otro y otro y otro y otro, también ensucia su templo, ¿sí? Entonces, viene la conclusión a esta pregunta. Si el heterosexual ensucia su templo, al igual que el homosexual, ¿no se le puede condenar al homosexual? Que es porque está ensuciando el templo, porque el heterosexual también lo está ensuciando. Entonces un heterosexual no puede condenar a un homosexual porque hace lo mismo, ¿sí? Esta suciedad del templo está relacionada con la confesión, que sí es cierto, algunos curas tienen el poder de limpiar esa suciedad, y de aquí mismo es de donde se deriva la famosa limpia. La limpia lo que hace es eliminar toda la suciedad del infierno interno, de ese conjunto de demonios que las personas tienen. Pero si como decían, el demoniero que tienen adentro nunca lo limpian, la suciedad siempre va a estar saliendo, ¿sí? Siempre va a necesitar, si es religioso, una confesión. Si no es religioso, pues la limpieza, que es precisamente ese el sentido. Muy válido, muy importante, muy valioso. Ok, entonces, la siguiente pregunta que yo me hice fue, ¿la influencia homosexual de padres homosexuales hacia sus hijos adoptados? Yo dije, bueno, porque lo he escuchado mucho, que si un par de homosexuales adopta a un niño, lo van a hacer homosexual. O le van a inculcar hábitos homosexuales, o que el niño se va a acostumbrar a ver eso, que lo va a ver como algo natural. Pues yo me hice ese cuestionamiento. Entonces veamos qué dice. ¿Qué dicen las cartas? ¿Qué dice la ciencia sagrada? Fíjense qué interesante esto que dice. Los homosexuales nacen de padres heterosexuales, ¿sí? Y mucha gente biológicamente tiene un rechazo a nivel de su organismo, expresado como asco, a una persona del mismo sexo. Yo he visto personas que naturalmente, no por discriminación, cuando han visto a dos personas del mismo sexo besándose, sienten asco. Yo la primera vez que vi eso, lo vi en MTV hace como 15 años y realmente sentí feo. Entonces, por lo tanto, la homosexualidad no es una influencia, porque yo les voy a poner el caso. A mí la sopa de frijoles blancos no me gusta. Inmediatamente siento asco, inmediatamente. Entonces no puede venir alguien a influenciarme, comete la sopa es lo más rico que hay, la sopa de frijoles blancos. No, yo siento asco inmediatamente con la sopa. Entonces, esto es una elección. El que quiere ser homosexual lo es porque lo elige o porque lo acepta. Porque para esa persona no provoca lo mismo que para un heterosexual, ¿sí? Por tanto, si un homosexual nace de padres homosexuales, si un homosexual nace de padres heterosexuales, también de padres homosexuales, una persona heterosexual no va a avalar eso y va a decir,
Yo no quiero ser como mis padres, mi papá, o mi mamá y mi mamá. A mí eso no me gusta. Yo siento feo. ¿Sí? Al final es una elección, porque el mismo organismo lo rechaza. ¿Sí? Entonces, no es un problema, porque cada quien, o sea, no es este el problema de fondo, porque cada quien elige cómo vivir su sexualidad. ¿Sí? Me hice la siguiente pregunta. La Biblia dice, no, bueno, yo lo tomé de internet, decía, no te echarás con varón como con mujer. Esto está, si no me equivoco, en el Levítico. Vamos a ver qué dice el tarot. Desde el punto de vista de la religión de mayor fuerza aquí en el país, en El Salvador o en Latinoamérica o en los países cristianos, la misma Biblia dice que Dios es amor. Creo que esto lo han leído todos y lo han escuchado todos. Yo también lo he escuchado. Creo que esto está en una de las cartas posteriores al Evangelio. Si Dios es amor, a ver, si Dios es amor, Dios no es un ser justiciero, pistolero, bandido, que va a andar matando, ese está en mi contra, que se muera, o lo que muere en la horca porque él está en mi contra. Dios no es justiciero, no es así. Yo creo que ustedes no han visto nunca una actitud, bueno, tal vez no han visto nunca a Dios ni a Jesús, pero no es una actitud espiritual, no es una actitud de amor, ¿sí? Y tampoco Dios se mete en los asuntos de la humanidad. ¿Por qué? Porque si así fuera, este mundo sería perfecto. Y no es perfecto, ¿sí? No sería un mundo corrupto. Y este mundo está increíblemente podrido, y no solamente por la política, ¿sí? En la misma religión hay una cantidad de gente llena de odio. Por ejemplo, aquí me ha escrito una persona, Juan Bautista García Sorto, dice, lee la Biblia, no leas esa basura. No leas basura. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que una persona que es cristiano, católico, evangélico, lo que sea, que sus designios dicen amar a tu prójimo como a ti mismo? El amor implica respeto. Y lo primero que hacen es insultar. Estas personas que insultan realmente son farsantes, son charlatanes de la religión, porque no profesan el amor al que están mandados a hacer. Ellos ven el pecado en nosotros, pero cuando uno les toca el pecado de ellos dicen, es que Dios me hizo pecador y por eso vino Cristo a salvarme. Y Dios me ama así como soy. Entonces ahí se limpian toda la responsabilidad que puedan tener sin llevar a cabo a lo que su religión y su creencia los llama. Es decir, son hipócritas oportunistas que van a buscar a la religión un consuelo para el diablero que tienen adentro, para el infierno que tienen adentro, porque ellos mismos no se lo aguantan. Y como no se lo aguantan, necesitan a algo, a alguien que se lo justifique, ¿sí? Entonces decía, si Dios es amor, Dios no puede ser justiciero, ¿sí? Dios no discrimina a nadie y tampoco hace juicio. El que hace juicio es porque tiene un ego, ¿sí? El juicio es un ego, es un demonio. Y por tanto tampoco existe castigo eterno. No existe un infierno real, no existe. Existe un infierno místico, como lo decía al principio, ¿sí? Que es la purificación a través del fuego, porque el fuego purifica, pero eso es lo que realmente significa. Y el fuego es el temple de la voluntad, ¿sí? Ese es el fuego, el temple de la voluntad, la capacidad de decir no, de decir hasta aquí. Yo puedo comer y siento rico, pero ya comer más allá es gula. Yo tengo deseo sexual, pero no puedo desear a aquella mujer porque no me corresponde, porque tengo que respetarla.
Ese es el fuego. El fuego es esa voluntad, ¿sí? Entonces, tampoco puede existir un castigo eterno, no existe un infierno, porque el ser que haga un castigo eterno, que haga un infierno donde las personas se van a quemar vivas durante toda la eternidad, es decir, que nunca va a terminar ese dolor, es un ser sumamente cruel y sumamente malvado. Y Dios no es ese tipo de ser, ¿sí? Si eso es así, y Dios no discrimina, y Dios no condena, y Dios no hace juicio, el que hace juicio es la religión. La religión fue hecha por un conjunto de hombres narcisistas, soberbios, prepotentes, que dijeron: a mí eso no me gusta, eso me cae mal, la mujer tiene que estar sometida porque aquí el que va a mandar soy yo. Y no me gusta esto y no me gusta lo otro, entonces a eso le vamos a poner que es pecado y el que no quiera lo vamos a matar. Esa es la realidad detrás de la religión. La Santa Inquisición mataron una barbaridad de gente, mujeres que las abusaron de ellas, y después de haber abusado de ellas para que la mujer no hiciera el escándalo, las condenaban de brujas. Y no tenían las pobres mujeres nada que ver, pero las mataban porque ya las habían violado, como ya habían abusado de ellas. Y para quedar inmaculados e impolutos y libres de cualquier chambre, las mataban condenándolas de brujas. Así mataron a los indios de América también, en el nombre de Dios, pero del Dios religioso. Mataron a en los Estados Unidos echaron a casi todos los indios. Aquí vinieron exactamente igual, ¿sí? Entonces, no puede ser ese el problema real detrás de la homosexualidad, porque Dios no condena, Dios es amor y Dios es inclusivo. Sí es cierto que Dios es amor, y esto lo digo por la gente religiosa, porque si Dios, no, ese es homosexual, quítenlo, no, ese es tal cosa, quítenlo, entonces eso que Dios es amor no es cierto. No sé, espero que me entiendan lo que les quiero decir. Entonces me hice otra pregunta. ¿Los homosexuales realmente deben ser condenados porque son degenerados? Esa fue mi siguiente pregunta. Veamos qué dicen las cartas. ¿Cuántas parejas heterosexuales hay que son infieles? Que en la mañana están con una mujer o con un hombre y sin haberse lavado, en la tarde se van a meter con otro y en la noche se van a meter con otro. Eso es ser degenerado, ¿sí? La pornografía, que es una distorsión completa de la sagrada sexualidad, comenzó con los heterosexuales, no con los homosexuales. Los pedófilos también son heterosexuales, y una de la cantidad más grande de pedófilos que existen son los sacerdotes católicos que dan la comunión, que dan el cuerpo de Cristo, que consagran en la sangre y el cuerpo de Cristo. Una gran cantidad de sacerdotes pedófilos que hay. Hay magistrados, aquí tenemos un caso de un magistrado que está ahorita, que salió ayer o anteayer en el diario, que ya le van a hacer el juicio por haber tocado a una niña y que se estaba haciendo el loco. Eso es algo repudiable completamente, y es heterosexual, no es homosexual. Ha habido cardenales involucrados en casos de prostitutas y orgías, cardenales del Vaticano. Hay un libro que habla sobre la homosexualidad adentro del Vaticano también. Yo leí en un periódico de los Estados Unidos, creo que fue la semana antepasada, que hubo un sacerdote que tuvo sexo con 2 dominatrices en el altar de la iglesia donde se hace la consagración. Un sacerdote heterosexual con 2 prostitutas en el altar donde se hace la consagración. Eso fue una noticia que salió, la pueden buscar. Dominatrices, para quienes no saben, son aquellas mujeres que salen con látigos y que les pegan a los hombres y que los arrodillan, etc.
Entonces el cura encantado con las dos prostitutas encima del altar. Resultó que llegó el obispo y le dio fuego al altar después de lo que pasó. Entonces, si los heterosexuales son degenerados, no pueden condenar a los homosexuales por tener parejas de su mismo sexo y decir que eso es un degeneramiento. Si el heterosexual es tanto, igual o peor de lo que un homosexual podría ser, hablando en esos términos, no estoy diciendo que lo sean, ¿sí? Tengo amigos que son homosexuales, vecinos, familiares. Tuve una tía que era gay, una tía muy querida por mí. Nunca jamás me faltó el respeto, nunca jamás me dio mal ejemplo. Era una mujer muy correcta con sus pilas, pero pilas de la vida, no en torno a la homosexualidad. Pero entonces, volviendo al punto, no podemos o no pueden los que condenan, los heterosexuales que condenan al homosexual, que es un degenerado porque tiene sexo con otro hombre, si el heterosexual es peor de lo que él condena. A ver, aquí me pasan algo. Exacto. Hay heterosexuales que tienen relaciones sexuales con animales. Yo he tenido clientes que han tenido relaciones sexuales. Tenía uno que él me decía, que su novia era una yegua y él estaba enamorado de la yegua. Bueno, y así un montón de cosas. Eso también tiene que ver con lo mismo. Es decir, un heterosexual no puede condenar a una persona homosexual como degenerado si el que lo condena hace cosas peores, ¿sí? Ok. Entonces me hice otra pregunta. ¿La homosexualidad es inmoral o incorrecta? Hablamos de que la moral real la vamos a definir como la rectitud y el respeto de los límites, ¿sí? El respeto, vamos a poner un ejemplo antes. Un hombre ve a una mujer en el súper, la mujer le coquetea, al hombre le gusta, no se conocen, ninguno de los dos es casado y deciden darse un beso a escondidas. Hicieron su travesura y se fueron. Ahí no se rompieron límites de ninguna de las dos partes. Pero si tenemos el mismo caso, al hombre le gusta la mujer ni lo voltea a ver, ve la insistencia del hombre, lo ve con desprecio. El hombre la comienza a seguir y a hacerle señales obscenas. Y el hombre la agarra y la besa. Ahí se ha traspasado un límite, ha habido una violación. Eso no es correcto, ¿sí? Entonces, hablando desde este punto de vista de la rectitud, y no en las costumbres, ni en las normas, ni en lo que es bueno y malo, porque eso es relativo. Un acto inmoral puede ser que esta es una de las cosas que se recrimina, y en eso yo estoy muy de acuerdo. Hay homosexuales que se exhiben sexualmente en sus marchas, en la calle, pero se exhiben sexualmente. A lo que me refiero es, una persona en su sano juicio no va a salir desnudo o semidesnudo a la calle de una forma provocativa, ¿sí? Porque hay casos, en las escuelas de diseño ponen a una persona desnuda enfrente, pero eso es parte de la enseñanza, que lo van a dibujar y todo. Y así hay muchos casos, pero de eso a ir a hacer hay una palabra relacionada con teatro, pero puedo usar la misma, un teatro sexual en la calle donde hay niños, donde hay ancianos, ¿sí? Eso no está bien. Entonces, eso sí podemos decir que es algo inmoral y que es algo incorrecto.
lo haga un homosexual o lo haga un heterosexual, porque también los heterosexuales hacen exactamente lo mismo. Yo conozco el caso de una señora que ya murió, que iba a la iglesia a la que yo fui, que comentó una vez que ella iba para la iglesia. Ella no le gustaba andar en bus, andaba a pie, vivía cerca. Y en esa ocasión contó que un hombre venía detrás de ella con el pene de fuera. Entonces, eso es algo que no es exclusivo de la comunidad gay, como se le podría recriminar. Hay personas homosexuales que son muy honorables, muy correctas, etc. Y hay personas que no lo son. En los heterosexuales sucede exactamente lo mismo. Hombres o mujeres que tienen amantes y engañan a sus parejas, eso no es correcto, es inmoral. Personas que tienen hijos fuera del matrimonio, no es correcto tampoco. Mujeres que abortan, no es correcto, porque están matando a un ser vivo que está dentro de ellas. El niño no es su cuerpo, lo demás sí. Pero lo que una persona haga con sus genitales de forma privada es problema de cada quien. Ese es problema de él. Hay un estudio que hicieron en los Estados Unidos donde dijeron que la cantidad de hombres que habían tenido relaciones homosexuales era más grande de lo que se pensaba y que eran hombres que no se consideraban homosexuales. Entonces, lo que cada quien haga en su casa, en secreto, de forma privada, pues eso es problema de cada quien, ¿sí? Sobre todo si no se sobrepasan límites. Puede sobrepasar el límite de su cuerpo, pero eso ya es un problema de esa persona, no es un problema social. Lo importante en este caso es el respeto y la acción correcta, basada en la rectitud precisamente, en la misma rectitud y en el mismo respeto. Hay religiosos, sacerdotes y monjas homosexuales. Yo conozco el caso de una monja que violó a una niña en un colegio y esta niña a raíz de eso se hizo gay, se hizo homosexual. Y de estos mismos personajes violadores son los mismos que dan la comunión. Y eso sí es inmoral, porque no pueden estar condenando, hablando de la Biblia, lo que la Biblia dice, y haciendo ese mismo tipo de actos. Hay quien va a decir, no, pero es que Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Discúlpenme, pero eso es ser mediocre. Una persona mediocre dice una cosa y hace otra. ¿Sí? Eso tal vez lo puedan ver o avalar de esa forma, pero una persona que es recta, íntegra y honorable, hace lo mismo que dice y dice lo mismo que hace. ¿Sí? Si no, eso es ser hipócrita. Entonces, el problema de la condena tampoco puede ser moral, porque el heterosexual también es inmoral y es incorrecto. Me hice la siguiente pregunta. ¿Los homosexuales son un mal ejemplo para los niños? Entonces, vamos a ver aquí. Cuando existe obviamente una degeneración, eso es un mal ejemplo, pero la degeneración no solo es del homosexual, también es del heterosexual. ¿Sí? ¿Cuántos padres irresponsables hay que no han reconocido a sus hijos? Eso es un mal ejemplo para los niños. Que no les dan manutención, que lo golpean, que golpean a los niños y a la mujer. Que son borrachos, drogadictos, neuróticos, psicópatas, asesinos, delincuentes, prostitutas, maleducados, inmorales, madres que los abandonan, religiosos llenos de odio y discriminación, al que no avala sus creencias, como esa gente que escribe ahí insultando. Eso es un mal ejemplo. Entonces, volvemos a lo mismo. Un heterosexual no puede condenar a un homosexual porque está dando mal ejemplo si el heterosexual hace lo mismo. ¿Sí? Vuelvo y repito, un acto de degeneración es incorrecto. Es incorrecto que una pareja heterosexual tenga relaciones enfrente de un niño.
Eso es incorrecto totalmente. Como incorrecto es que una pareja homosexual tenga sexo enfrente de un niño. Eso es incorrecto. Definitivamente que lo es. ¿Sí? ¿Y qué tal? Esto es bien interesante. ¿Qué tal que padres homosexuales le puedan dar una vida digna, decente a un niño, que le puedan dar educación, moral, virtud, respeto, que le puedan dar una vida mejor, que no tendría con un padre neurótico, alcohólico, vicioso, degenerado, depravado, como existen en nuestro país casi en todos los hogares? Yo les pregunto a ustedes, sinceramente, ¿cuántos de ustedes sufrieron porque uno de sus padres estaba loco, borracho, neurótico, abusador, psicológico, emocional, sexual, le pegaba a la mamá, llegaba de madrugada, tenía mujeres, era chiviador, etcétera, 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 etcétera? ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso? ¿Y cuántos sufrieron? Retrocedamos un poquito y vámonos al momento previo de que su ser, su chispa divina, su alma, es engendrada en un cuerpo físico. Y están ahí con un ser que les va a decir, mira, puedes nacer en un matrimonio heterosexual, pero ese hombre es un gran borracho, lo que les acabo de decir, psicópata, boloneurótico, chiviador, mujeriego, drogadicto, etc. Y la mamá, la que va a ser tu mamá, es una mujer infiel, Vas a vivir en un matrimonio heterosexual, van a pasar sus dificultades. O preferís nacer, obviamente, siempre no pueden nacer que no sea de una mujer, pero vas a ser adoptado. Vas a ser adoptado por una pareja homosexual. Pero esta pareja homosexual es una pareja honorable, respetuosa. No te van a dar nunca mal ejemplo. Y tú vas a elegir tu sexualidad. Si quieres ser heterosexual o homosexual, es cosa tuya. Te van a dar buenos estudios, una buena universidad. Vas a poder elegir si quieres religión, si quieres ser otra cosa, todo. ¿Qué preferís? Bueno, esa respuesta se las dejo a ustedes. Es decir, lo que quiero decir que el hecho que una persona sea homosexual no la hace mala. Sí, hay homosexuales malos, pero también hay heterosexuales malos. Yo conozco personas que son homosexuales, como lo he dicho, personas íntegras, intachables, honorables, excelentes personas, excelentes amigos, y son personas que respetan como no se imaginan, y respetan precisamente porque sufren de mucha discriminación. ¿Sí? Ok, entonces no se puede condenar a un homosexual también por eso, porque sean realmente un mal ejemplo. Hemos dicho lo que es incorrecto, que es, no puede una pareja ni heterosexual ni homosexual tener sexo enfrente de un niño. Y tampoco implica que porque es homosexual va a violar al niño. Eso es una enfermedad mental. Y esa enfermedad mental existe en el homosexual y en el heterosexual. ¿Sí? Eso no es exclusivo de ninguno de los dos lados. Me hice la siguiente pregunta. ¿La homosexualidad está catalogada como una enfermedad mental? Yo recuerdo haber leído que la Organización Mundial de la Salud catalogó la homosexualidad como una enfermedad mental. Yo recuerdo haberlo leído, puede que esté equivocado, no lo sé, pero eso es lo que yo me recuerdo. Y tiene lógica, porque una mente que en un cuerpo de mujer ve a un hombre o en un cuerpo de un hombre ve a una mujer, hay una disociación de la mente con el cuerpo. Es como que yo les dijera, bueno, mejor me voy a saltar el ejemplo porque puede dar lugar a malos entendidos. Pero si bien es cierto, la homosexualidad puede ser una enfermedad mental, porque nunca encontraron un gen gay en el mapa del genoma humano, no lo encontraron.
y pidieron que lo buscaran, no existe el gen gay. Pero también la neurosis es una enfermedad mental. El miedo es una enfermedad mental. La ansiedad, la angustia, la discriminación, el odio, el egoísmo, todas esas son enfermedades mentales. Quiere decir que no solo un homosexual puede tener una enfermedad mental. La humanidad completa está enferma de la mente. Y creo que para eso no necesitamos demostración, porque este mundo está espantosamente enfermo y loco. Entonces, si el heterosexual es un enfermo mental, no puede discriminar a un homosexual diciendo que son enfermos mentales, porque todos los seres humanos estamos enfermos de la mente porque padecemos de una u otra cosa. ¿Sí? Mi siguiente pregunta que me hice fue, bueno, hay quien dice, es que o nace hembra o nace varón. Ahí no hay otra cosa. Géneros solamente son dos. Y si se opera, si es hombre y se opera de mujer o es mujer y se opera de hombre, va a seguir siendo del mismo sexo que nació durante toda su vida. Si lo único que ha hecho es o cortarse o ponerse. Nada más. De acuerdo, pero eso al final, ¿qué quita o qué pone? Hay personas que se pintan el pelo, hay personas que se ponen uñas postizas, ¿sí? Hay personas que se quitan la ceja, yo no entiendo, eso no lo entiendo, se quitan la ceja y se la hacen un tatuaje permanente, o sea, no, bueno, eso es cosa de cada quien. Al final eso, digo yo, es cosa de cada quien. Si se quitó, se puso, ¿qué quita o qué le pone a la sociedad lo que esa persona haya hecho con sus genitales o con su cuerpo? A mí, personalmente, no me afecta en absolutamente nada. Eso es al final problema, en todo caso, del que lo hizo. Si se arrepintió, como creo que el papá de las Kardashian fue, el que se operó y que después se arrepintió, y hay un montón de hombres que se han operado y después se arrepienten. Bueno, ese es problema de ellos, ¿para qué lo hicieron? ¿Me entienden? Entonces digo yo, esto no es el problema de fondo. Mi siguiente pregunta, ya falta una más para que no se aburran. Mi siguiente pregunta fue, ¿eso va a cambiar con la humanidad porque ya no va a haber procreación? Los homosexuales van a impedir que haya procreación. Es uno de los planteamientos que usan. Y Dios dijo, creced y multiplicad, desde el punto de vista religioso. Según la Biblia, fíjense esto qué interesante, según la Biblia, Jesús ni tuvo mujer, ni tuvo hijos. Ahora, con esto no estoy diciendo que Jesús fue homosexual. No, por favor, no mezclen las cosas ni se confundan. Pero eso es algo que nadie cuestiona, de eso nadie dice nada. Sin embargo, él no cumplió el mandato divino. Ah, no, es que él es Dios y él como es Dios puede hacer lo que quiere. Eso quiere decir que entonces que es corrupto. La persona que tiene el poder y hace lo que quiere es un corrupto. Y discúlpenme, yo no soy religioso, no soy cristiano, pero viendo la figura que se pinta de Jesús, que es el Hijo de Dios, no es posible que Jesús, siendo un hombre santo, vaya a ser un tipo corrupto y vaya a agarrar la ley como él quiere. Siento yo que eso no tiene sentido. Y ante esto de la procreación, ya existen métodos de procreación de laboratorio sin necesidad de sexo. E incluso se está modificando ya ahorita genéticamente a la humanidad para crear seres humanos superiores. La humanidad puede existir a una extinción masiva sin ningún problema. Entonces, tampoco ese es el problema, porque puede haber procreación sin sexo. Mi última pregunta fue, ¿realmente cuál es el problema verdadero de aceptar a una persona homosexual? Su matrimonio, sus derechos, etcétera, después de haber visto todas estas preguntas que he hecho. Si el heterosexual
hace, sino todo, casi todo lo que un homosexual hace. Lo acabamos de ver, lo han visto, lo han escuchado. Pero no todos los homosexuales tienen la moral baja de un heterosexual. ¿Sí? Entonces, a la respuesta que yo he llegado después de ver todo esto, es que lo único que limita mentalmente a un heterosexual, que hace que condene a un homosexual, es el egoísmo. Yo no puedo condenar a otro ser humano. Anteriormente, y esto lo digo con mucho respeto, decían que los negros no tenían alma, que eran animales, y los ponían a trabajar hasta que se morían sin darles de comer ni que durmieran, porque como eran animales, no importa. Si ahora a los animales se les da un gran respeto. Todas las razas tienen alma. Los homosexuales tienen alma. Y son personas que sienten, y son personas con problemas internos, no todos, pero problemas internos muy grandes por la discriminación, porque su cuerpo no corresponde a lo que ellos sienten, viven. Discúlpenme si no lo digo de la manera correcta a las personas que son homosexuales, lo digo por lo que he escuchado de ellos mismos, por lo que sé. Son personas que necesitan caridad, que necesitan respeto. Una persona que realmente es espiritual, que es mi lado, la ciencia sagrada, la ciencia oculta, el ocultismo, son personas que necesitan respeto, que necesitan caridad, que necesitan inclusión. El hecho de que yo acepte a una persona dentro de mi círculo social de amigos como homosexual no significa que yo sea homosexual, ni me va a convertir en homosexual tampoco. Siento que en este punto existe un vacío demasiado grande en este país, en esta cultura latina, en esta cultura religiosa, en esta cultura del cristianismo, porque la gente no ha entendido y comete lo mismo que condena. Entonces, pues esa es mi conclusión. Voy a leer ahora las preguntas que han hecho, con mucho gusto se las voy a responder. Vamos a proceder, vamos a ver. Aquí mi ingeniero técnico ya me las tiene listas. Julio Ramos dice, don Mauricio, ¿por qué la Iglesia Católica cubre esos casos de violaciones de sacerdotes o curas? Fíjese, Julio Ramos, gracias por su pregunta. Mi mamá me dice lo mismo, me dice, ¿cómo es posible, me dice a mí cuando ponemos a hablar y a discutir sobre esos temas? ¿Cómo es posible, me dice, que los curas, que son los representantes, es como el embajador de Jesús aquí en la tierra, el Papa, los cardenales, etcétera, si ellos son los que saben realmente qué es lo sagrado, lo santo, ¿cómo es que ellos hacen estas cosas?, me dice. Entonces, las hacen porque no los han educado bien espiritualmente. Un hombre y una mujer tienen necesidades sexuales porque es parte de su naturaleza biológica y eso no se puede negar. Un hombre necesita, más que la mujer, el sexo, por la naturaleza. El nivel de testosterona que tiene el hombre es muchísimo más elevado que el de la mujer. Alguien le decía la vez pasada a una mujer que le preguntaba, ¿por qué los hombres son así? Y le decía a este hombre que se imagine que el hombre tiene unos 10 caballos relinchando adentro. Así es el deseo sexual del hombre. Entonces, una persona, un sacerdote católico, porque son los que hacen esto, y las monjas, tiene que tener una salida correcta, idónea de su sexualidad. Y el cura lo tiene que ser con una mujer y la monja con un hombre. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que se hacen homosexuales, que yo no estoy condenando esto, simplemente estoy contestando parte de la pregunta de Julio y les comento con lo que con mi mamá hablamos. Y si el cura no hace eso,
Entonces, ¿qué pasa? Viene la pedofilia. ¿Es eso correcto? No. Entonces, ¿por qué lo esconden? Porque son hipócritas. Simplemente porque son hipócritas. Yo he visto, y no los he seguido a fondo, pero he visto muchos casos de sacerdotes que han sido acusados de pedofilia y no los han metido presos. ¿Por qué? Si se supone que ante la ley del hombre todos somos iguales, lo cual, bueno, eso lo puedo hablar en otra ocasión. Pero no los condenan, ahí andan. ¿Cuál? A Alejandro Alfaro. ¿Será que en el futuro se apruebe el matrimonio homosexual en El Salvador? Mire, vamos a ver. Esta, ¿cómo era que se llamaba? Alejandro. Esto, Alejandro, es algo que los homosexuales tienen que luchar. Y aquí hay un punto bien importante en esta parte. Un homosexual, una persona casada, tiene digamos que una mujer, vamos a poner el caso de mi mamá. Mi mamá no trabajó, siempre nos cuidó a mi hermana y a mí, fue ama de casa, pero ella tiene seguro social por mi papá. Pero eso es un derecho que se le da el matrimonio civil. Ella goza de la jubilación de mi papá porque se casó, porque se lo da el matrimonio civil. Y así una serie de cosas. Entonces, el matrimonio homosexual no necesariamente es para darle gusto y que, como lo puede ver morbosamente la gente religiosa. El matrimonio homosexual también conlleva a derechos civiles, a los cuales no tienen por qué ser excluidos. Esta película de Giorgio Armani, que lo mataron, creo que fue en Miami, no estoy seguro si fue en Miami o fue en Italia, y que Ricky Martin es la pareja, el pobre aparece ahí, me la contaron, yo no la vi, que la pareja pierde todo el derecho que tenía por haber sido el novio de Giorgio Armani porque nunca estuvieron casados. ¿Eso es correcto? No, no lo es. Si fueron una pareja, si convivieron juntos y a lo mejor hicieron juntos lo que Giorgio Armani creó, ¿sí? Dice Carlos Martínez, la pregunta, señor Mauricio, ¿y el adulterio y la fornicación, cuál es lo diferente entre las dos? El adulterio, vamos a ver, voy a explicar antes. Cuando una persona, aquí vamos a tomar por igual heterosexual y homosexual. Cuando una persona tiene una relación sexual con otra, toda la porquería y la suciedad de una pasa a la otra y de la otra pasa a la una. Eso así es. Vamos a decir esotéricamente, pero el hecho de que sea esotérico, no estoy hablando de una creencia, esto es una ciencia lo que les estoy diciendo. Esto está comprobado, es parte de la ciencia oculta, que para poderlo comprobar pues hay que tener determinadas herramientas, etc. Si no lo creen, pues no me interesa que lo crean, yo simplemente respondo. Entonces, toda la suciedad de esa persona se comparte. Viene digamos que son amantes, los que hallaron en el microbús. Ayer fue, ¿verdad? Los que hallaron en el microbús de esta empresa de repuestos. Después el hombre se va a tener sexo con su esposa y toda la suciedad energética de la amante pasó al hombre y el hombre se la pasa a la esposa. El hombre se va a meter con otra mujer, digamos que se fue a meter a un prostíbulo. La prostituta agarra, las prostitutas son receptoras de una barbaridad de suciedad, igual que los promiscuos y las promiscuas, que se andan metiendo con uno, con otro, con otro, con otro. Y esa suciedad se la trasladan a la pareja. Entonces, realmente, a lo que se le llama pecado por fornicación, no es, uy, el sexo es malo. No, no es eso. Lo malo es que se trasladan toda la suciedad. Eso es lo que realmente sucede. La religión no lo sabe, el religioso no lo sabe. El religioso solo repite lo que escucha.
pero no razona ni investiga. Eso es parte de la ciencia oculta. Y todas las religiones han nacido de la ciencia oculta. Y perdón que lo diga de esta manera, pero es la verdad. Las religiones son los hijos deformes de lo oculto. Cada vez que se hace una, ¿cómo se dice esto? Profanación de lo oculto, es que nacen las religiones, porque las religiones son el conocimiento oculto pero torcido. Entonces, esa es la fornicación. La fornicación se da, se le llama cuando una persona es soltera. Cuando está casada se le dice adulterio. Es lo mismo, exactamente lo mismo, con la diferencia de que cuando está casado ya existe un compromiso con una persona, ya hay un trato, ya hay una responsabilidad y un acuerdo entre dos personas. Y eso lo hace todavía más grave. ¿Sí? José Cruz, una cosa es hablar de un análisis espiritual apegados a la Biblia y otra cosa es hablar humanamente conforme lo yo creo contrario a lo que está en la Biblia, y la Biblia fue inspirada por Dios y los que la escribieron lo hicieron inspirados por Dios. José, lo que usted dice, bueno, yo le respeto su creencia, pero lo que dice es falso y le voy a explicar por qué. Esto no lo pensaba tocar ahorita, desde hace tiempo lo vengo pensando. La Biblia que ustedes conocen fue tergiversada por un ser maligno, digámoslo así, por una persona maligna. Esta persona maligna era como la antítesis del Jesús histórico, un mago negro. Este mago negro tergiversó todo lo que pudo haber sido sagrado dentro del libro previo a la Biblia. ¿Sí? Entonces, no todos, muchos de los libros de la Biblia tienen enseñanzas oscuras, enseñanzas de magia negra, pero como ustedes no lo saben, no se preocupan por investigar, no se preocupan por conocer, por escudriñar. Los papas han estado metidos en cosas diabólicas y satánicas. Los papas han hecho orgías, han hecho unas... Bueno, les voy a decir esto para aclararle, búsquelo y lo va a encontrar. El rostro de Jesús que se maneja actualmente es el hijo de Borgia. Hubo un papa de nombre Borgia. Era el hijo de ese papa. Entonces dijo ese papa, a partir de hoy el rostro de Jesús va a ser el rostro de mi hijo. Y al Jesús que ustedes adoran no es Jesús, sino que es el hijo del papa. Ese hijo de Borgia, del papa Borgia, era el encargado de hacer todos los trabajos sucios y de matar a los enemigos del papa. Entonces, si quieren nos quedamos aquí, si quieren podemos profundizar muchísimo más, pero la religión y los religiosos, así como usted, están sumamente equivocados y sumamente perdidos, porque Jesús no existió, el Jesús bíblico no existe. Hubo un Jesús histórico que yo lo sé porque lo he investigado a mi manera, eso no está en historia. Usted busque un Jesús histórico y ninguno de los historiadores menciona a Jesús porque no existió nunca. El Jesús histórico no existe. La sábana santa tampoco es real, no es santa, no le perteneció a Jesús. Por tanto, Jesús ni murió en la cruz ni resucitó entre los muertos porque nunca existió. Verifíquelo. Su misma creencia dice, ¿cómo es? La luz, sal y no me acuerdo qué más. Y que la verdad es lo que prevalece. No me acuerdo cómo es que lo dice. ¿Qué es más verdad? La fe, que es una creencia que la tienen que tragar obligadamente, porque es lo que le dicen y como no lo pueden demostrar, se lo tiene que creer. O la ciencia. ¿Es más verdad la ciencia? Es verdad la ciencia, no es más verdad. ¿Sí? Y lo que yo le estoy diciendo es científico, está basado en la historia. Jesús no existió. El Jesús bíblico no existió. Es ese Jesús que hacía cosas portentosas, milagrosas. No es cierto, es falso. Y tampoco Dios inspiró libros que hablan de muerte, de matar a sus enemigos, de matar a una barbaridad de egipcios que venían cruzándose el mar
y a todos los ahogaron en el mar. Dios no hace eso. Ese no es Dios. ¿Mm? Abraham, que iba a matar a su hijo porque un ángel le dijo, eso es mentira. Los ángeles no andan diciendo, mata a tu hijo por el amor a Dios. Eso es falso. Todo eso es falso. La inspiración, el que realmente conoce la espiritualidad y realmente conoce al Ser Supremo, que es el que la religión le llama Dios, sabe y entiende que Dios no hace nada de eso. Dios es amor y Dios no discrimina absolutamente a nadie. Lamento contestarle así, pero si usted hace la pregunta, pues lo siento mucho. Excelente pregunta, Alberto. Muchísimas gracias. Alberto Manzanares dice, la homosexualidad tiene relación con vidas pasadas de la persona. Mire, esto se me había pasado por alto decirlo. Dentro de la homosexualidad vamos a abarcar, a seccionar. Hay hombres vanidosos que por vanidosos parecen homosexuales, pero no lo son. Eso está determinado en la carta natal y es algo sumamente interesante. La vanidad puede confundirse como homosexualidad, pero no lo es. Hay hombres que son afeminados porque son finos en su cuerpo. Los bracitos delgaditos, no tienen espalda, dice la gente, todos menuditos. Ese es un hombre afeminado fisiológicamente. Así como hay mujeres masculinizadas, que son aquellas mujeres, no alcanzan los brazos en la pantalla, pero son aquellas mujeres que tienen una espalda enorme y no tienen cadera. Son mujeres masculinizadas fisiológicamente. ¿Que lo buscaron ellos? No, así nacieron. ¿Y qué van a hacer? La homosexualidad, dentro de lo poco que yo he investigado, tiene sus orígenes, algunos por violación. Los violaron de pequeños, un degenerado sexual, heterosexual, y le arruinó la vida a la persona, porque eso pues es un sufrimiento, no es un agrado. Hay personas homosexuales por esa razón. Hay personas homosexuales porque la vanidad lo hizo pasarse el límite y comenzó a entrar al límite, al área, al campo de lo femenino. Hay homosexuales que son homosexuales por degeneración, porque la fuerza sexual que tienen es tan atropellante que tienen una barbaridad de mujeres y dijeron ya se aburrieron de las mujeres y hoy quieren algo diferente y comienzan a tener sexo con un hombre. Hay mujeres que se hacen lesbianas porque se sienten solas, porque han sido maltratados por hombres heterosexuales, patanes, vulgares, etc. Las mujeres han quedado acongojadas y dicen, con una mujer no me va a pasar lo mismo. Y por esa razón acuden o son lesbianas. Esas son algunas de las cosas. Estas personas que tienen una práctica homosexual y que se convierte en el camino de toda su vida hasta la muerte, toman la homosexualidad ya como parte de sí, de su vida, y en la siguiente vida vuelven a nacer homosexuales. Las personas que discriminan a los homosexuales con odio nacen homosexuales. Así como los racistas que tratan muy mal a los negros, por ejemplo, que es lo que más ha abundado, por lo menos en Hollywood. Esa persona blanca que discrimina al negro, en su próxima vida nace negro. El que discrimina a los homosexuales, en su próxima vida nace homosexual. Yo tuve un instructor de la gnosis que era recalcitrante
con la homosexualidad, pero era espantoso eso. Todo el mundo le decía que él era un homosexual reprimido. Era un tipo machista y un haragán increíble. Él hablaba de los homosexuales como lo peor. Y curiosamente, su hijo único le nació amanerado. Él no lo veía. Todas las personas que estábamos alrededor nos dimos cuenta, menos él. Posteriormente hubo problemas, al parecer, cuando ya el niño creció, ya es un joven, al parecer por esa misma razón. Y eso tiene que ver con la discriminación que él mismo ha hecho. Y para terminar de responder su pregunta, las personas que violan niños, hay personas que violan ancianos también. Las personas violadoras nacen homosexuales y estos homosexuales que nacen de esta manera son los que más discriminación reciben. Estos que los golpean, que les gritan, que los humillan, son los homosexuales que en su vida pasada fueron discriminadores con los, que fueron los violadores, y también los que fueron discriminadores. Ambos nacen de la misma forma. Julio Ramos dice, don Mauricio, ¿por qué hay jóvenes que a muy temprana edad se hacen homosexuales? Mire, una razón es porque es moda. Tiene mucho que ver la influencia que nosotros recibimos, somos malinchistas y adoptamos culturas extranjeras. La otra es porque existe una gran cantidad de degeneramiento, que son los que incurren en la homosexualidad por degeneración. Estas generaciones que han venido desde el año 2000 más o menos, son generaciones de muchachos jóvenes que han tenido acceso una barbaridad a la pornografía sin haber tenido un criterio. ¿Sí? No es lo mismo que un hombre adulto, ya con un criterio, con una personalidad definida, vea pornografía, que la vea un muchacho joven. Entonces, se les revuelve el deseo, se les revuelve la mente y comienzan a tener sexo entre ellos. Yo me acuerdo que una vez fue a un centro comercial con mis papás, mi hermana, mi sobrina, mi esposa, y había un grupo como de 14 muchachos, todos eran homosexuales, jóvenes bichos de 16 años más o menos, y se tocaban en público. Entonces, una parte tiene que ver con eso, aparte de todo lo que hemos hablado. Pásame unas más. A ver, voy a ver aquí qué otras. Dice Vlad Cannon, ¿y cómo es el rostro de Dios? ¿El rostro de Dios o el rostro de Jesús? Mire, el rostro de Jesús, porque creo que es lo que usted quiere decir, era un hombre judío. Mire, hay dos partes. Ahí, búsquelo, eso ahí lo puede encontrar en internet porque es más fácil que lo va a ver más fácil que yo se lo describa. Como un judío promedio de aquel tiempo. Ahí búsquelo en internet porque ahí hay unos dibujos. Y la otra, en la Gnosis se dice que el verdadero rostro de Jesús estaba tallado en una esmeralda. A mí se me hace eso bien difícil. ¿Por qué? Porque yo trabajo con piedras preciosas y las esmeraldas son piedras muy frágiles que con mucha facilidad se quiebran. Entonces, si van a tallar un rostro en una esmeralda, es bastante difícil, a menos que haya sido un gran piedrón. Eso también lo pueden encontrar en internet, es una enseñanza de la Gnosis. Entonces, voy a responder a lo que me preguntan. No quiero entrar en un irrespeto a la creencia de las personas, pero me preguntan, yo les respondo. Resulta ser que la luz no puede engendrar, un rayo de luz no puede engendrar a una mujer. Físicamente eso es imposible y los milagros no existen, ¿sí? Todo existe en la ciencia. ¿Qué es la voluntad de Dios? Parte de la voluntad de Dios es la ciencia física que administra todo el universo, entre otras cosas. Por tanto, el mismo Ser Supremo no se puede saltar su ley porque se convierte en corrupto. Eso es lógico, es un axioma. Entonces, la luz no puede engendrar. Ante la pregunta que me hace,
Dentro de la gnosis se maneja una teoría, y que no solo se maneja ahí, se maneja en otras disciplinas, de otras formas. María, la madre de Jesús, hubo una invasión de Roma. En esa invasión ella estaba dentro de un templo, y no voy a decir por qué, porque no se complica el tema. Entonces, María fue violada por un soldado romano. Y eso es de la gnosis, ahí lo pueden encontrar. Y este soldado romano, que era de nombre Pandirá, fue el padre real de Jesús, de acuerdo a la gnosis. Y en esa esmeralda dibujan a Jesús con nariz romana, porque el padre era romano. Eso también lo pueden encontrar. Personalmente, no comparto lo de la esmeralda. Lo de la violación parece que sí fue cierto, fue así. Por eso es que José, en la tradición que se narra, bíblica, no estoy hablando de otra, no se vayan a confundir, en la tradición, enmarcándonos en la Biblia, por eso es que José se retira, porque María ya había conocido varón, y ese varón fue el personaje que hizo este acto lamentable. Eso no es invento mío. Ah, correcto. Perrito Salchicha se llama la persona que hace este comentario. Perrito Salchicha dice, hasta en los animales hay homosexuales. Esto es cierto. Va a decir la gente, pero es que la homosexualidad no es natural. Pero si en la naturaleza hay homosexuales, los animales son homosexuales, los perros, los gatos, los felinos en general, los caninos en general, los canes. Y en muchas otras especies, eso así es, pues es algo que no se puede negar. A ver, ¿qué opina de la gnosis moderna? No sé cuál es la gnosis moderna, la gnosis que yo conocí es la de Samael, no sé a qué se refiere. Luis Molina dice, saludos señor Mauricio, pregunta, ¿qué son los masones filósofos o una secta satánica? Pone secta satánica, y los Illuminati son una secta satánica. Ok. La masonería tiene varios ritos. Cada país tiene los suyos. Aquí se trabajan básicamente dos, a ver si me acuerdo, el rito de York y el rito escocés antiguo y aceptado. Yo estuve en el rito escocés, pero también me llamaron al rito de York. El rito de York habla Serge Reynaud de la Ferrière, que fue inventado por los jesuitas, o que de ahí se tomó. Entonces, la masonería tiene únicamente 3 grados, de aprendiz, compañero y maestro. Después del grado de maestro vienen los grados filosóficos, que ya no son, ¿cómo puedo decir? Los 3 grados fundamentales son esos. Ya los otros no son grados como tales, sino que es un crecimiento filosófico que se divide en grados. La masonería no es satánica. Y los Illuminati podría decir que tampoco, no los conozco, es muy poco lo que sé de los Illuminati. Pero una secta satánica hay de 2 tipos. La secta satánica, que es una rebelión al cristianismo, a la sujeción recalcitrante del cristianismo. Fue la gente que dijo, o sea, yo no estoy de acuerdo con esto y esto. Y se declararon satánicos porque estaban en contra, pero no porque adoraran a Satanás. Y están las sectas satánicas que son adoradoras de Satanás y negadoras de la luz. Esas sectas pues son las que en algunos casos, no todos, hacen sacrificios, y no siempre humanos, sino que de animales. Y no todas las sectas o las religiones o disciplinas o tradiciones que hacen sacrificios de animales son satánicas. Voy a hacer un paréntesis. El candomblé, que es en Brasil, no dejaban entrar a los negros a las iglesias católicas porque los católicos santos decían que los negros eran animales
y que tampoco tenían alma. Entonces vinieron los negros e hicieron pues ellos necesitaban adorar a Dios, pero no se les permitía, porque los católicos de Brasil, y me imagino que de otras partes del mundo, los miraban como animales. Entonces ellos hicieron una fusión de su religión que traían de África con la religión católica, lo poco que pudieron rescatar. A eso se le llamó candomble. Y en el candomble se hace sacrificios de animales, pero eso no los hace satánicos, ¿sí? Porque en las cocinas de sus casas también sacrifican animales, los que se comen en el almuerzo y en la cena y en el desayuno. Pregunta a alguien ahí, no alcancé a ver, dame un segundito. Dice Amalia Ramírez, ¿usted es satánico? No. Ok. Amalia Ramírez, a la misma. Dice, los milagros existen, señor. Si usted es científico, debería saber que la ciencia es limitada y cuando no comprueba a través del método científico, la denomina fenómeno. No, los milagros es ciencia que antes no se conocía. Los milagros no existen. Lamento decírselo, pero nada, absolutamente nada, y esto no es una creencia, nada escapa a la ciencia. Absolutamente nada. Todo es demostrable. El ocultismo que yo practico y la parte mágica, lo que la gente le llama magia, que yo practico, que algo, todavía eso es inexplicable para la ciencia física, etcétera, pero esa ciencia yo la conozco. Yo sé cómo funciona, yo sé cuáles son sus principios. A eso es a lo que le han llamado milagro también. Pero no es milagro, es ciencia oculta. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ok. Amalia Ramos dice que no entiende lo que estoy diciendo y que, bueno, aquí se ofende ella sola. No voy a decir sus ofensas a usted misma, Amalia, porque pues van a hablar mal de usted. Raúl García dice, ¿qué es la gnosis como estudio? Como estudio, la gnosis es una escuela mágico-religiosa donde se mezcla el cristianismo, la cábala y la magia. Es bonita, a mí no me gustó, yo me salí porque hay mucho fanatismo. Ahí lo que no es de Samael es satánico. Y dije, yo vengo del catolicismo, que es exactamente lo mismo, a venir a parar a otra cosa que es igual. Me salí, tomé lo bueno, lo que me servía, y bueno, pues ahí quedó. Vlad Cannon dice, Mauricio, creo que se refiere al milagro que le hizo Cash Luna a un seguidor que le curó el... No sigo a Cash Luna, no sé qué es lo que hace tampoco. Lo que dice Amalia, perdón, Vlad Cannon, ya entendí. Miren, lo que hacen, discúlpenme, pero lo que hacen los pastores es mentira, es falso. Y lo voy a decir de esta forma. ¿Cuántos pastores del mundo han curado el COVID? Han habido cientos, miles de muertes, pero ninguno de ellos ha curado absolutamente a nadie, ¿sí? La que cura es la medicina, la que cura es la buena disposición de uno mismo a la vida. Pero eso de que van a llegar y que van a comenzar a dar vueltas y que van a convulsionar en el suelo, eso es falso. Bueno, les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de su utilidad. Hice lo posible por referirme con el mayor de los respetos. Respeto que le doy a toda la comunidad gay. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima.